¿Has notado que las ideas son como archivos? Ahora que estamos tan familiarizados con todo lo digital, las ideas que uno tiene son como archivos que los subiéramos a alguna red social, ya sé cuál es la que se te vino a la mente, a esa red social. ¿Qué pasa si tú tienes una buena idea y la publicas en las redes sociales? ¿Qué pasa? Pues que todo mundo la ve y cualquiera la hace suya. Cualquiera podría retomar esa idea y después ya es de todos y de nadie. Ya no es tuya, ya es de todos. Eso es lo que pasa con todas nuestras ideas. Por alguna razón pareciera que todo lo que pensamos se libera de esa manera, como si lo publicáramos en una red social, como si la mente, el plano mental fuera un internet. Cuando tienes una buena idea, será mejor que te apures a publicarla, porque si te tardas, estoy seguro, o más bien te puedo asegurar que no va a tardar mucho, no va a pasar mucho tiempo para que la veas tú ya en algún lugar que alguien la está usando o que alguien la está aprovechando, y desde luego la persona que la publica primero pues queda como el autor de esa idea. Así que hay que tener cuidado en ese sentido. Yo tengo muchas experiencias así, he visto, me han pasado a mí, he tenido algunas ideas y de pronto las veo publicadas ya, pues ya de una manera que yo digo, bueno, no es posible que sea tan parecida esta idea. Es como si alguien la hubiera visto, como si yo se lo hubiera contado a alguien y no lo hice. Yo creo que uno debe tener mucho cuidado con contar las cosas, contar nuestras cosas. Cuando tienes una buena idea, no debes contársela a nadie, no debes decírsela a nadie y debes realizarla lo antes posible. No dar tiempo a que alguien más lo haga. Pero ¿a qué se debe esto? Yo me pregunto si de verdad los pensamientos son como ondas que, digamos que se expanden en el éter y quedan ahí vibrando, y la gente, los cerebros, son como antenas que son receptivas o receptoras, y, y obviamente uno no es consciente de eso, uno simplemente siente que le llegó una idea y piensas que esa idea es tuya. Tú no sabes si otra mente la generó o si realmente eres tú quien la está inventando, quien le está dando origen. Pero claro, a todos nos conviene pensar que somos el autor de esa idea. Todos queremos pensar que somos autores de esa idea o de las ideas que se nos vienen. Yo he notado que, por ejemplo, por dar un ejemplo, los cómics gringos o los mangas, parece que la gente no tiene mucho cuidado de ser autores de algo. Y me refiero a que las ideas son tan parecidas, por ejemplo, eso de los superhéroes, todos tienen a veces un origen tan parecido que hasta, bueno, no sé, no hay una preocupación por ser un poquito originales. Y los mangas también parecen el mismo. Ha habido ocasiones en que yo, que por cierto no soy aficionado a esos, bueno, ni al anime o anime, no sé cómo se pronuncie, pero he visto alguna vez alguna caricatura de esas y de pronto confundo una serie con otra porque los personajes son tan parecidos, los diseños son tan parecidos y las historias tan parecidas que no parece que la gente tenga mucho cuidado de inventarse algo original. Entonces es evidente que, como ya lo he dicho en otros videos como este, vivimos en un mar de influencia.
pero a veces esa influencia es algo que, por ejemplo, vemos en la televisión un programa y sin que lo sepamos se nos queda grabado eso, y después cuando según nosotros inventamos una historia simplemente repetimos lo que ya vimos. O sea, hacemos entre comillas un plagio inconsciente. No te das cuenta de que estás plagiando o que estás copiando. No sé si sea correcto hablar de plagio, porque realmente pues todos tenemos ideas que en algún momento se generaron en algo que vimos. O sea, no somos autores totalmente de nada. Todo ya ha sido dicho, todo ha sido inventado. Por eso decía yo un poco acerca de los cómics, los mangas, las series de televisión, las películas. Si tú ves las películas o las series, son totalmente repetitivas. Son repetitivas, algunas porque pues quieren tener fórmulas probadas, ¿no? Quieren seguir un argumento que ya está probado, que siempre es el mismo, nomás cambian un poquito los personajes, pero es lo mismo. Igual las telenovelas siempre son lo mismo, ¿no? La misma historia. Las películas, hay pocas que se salen de lo que ya estamos acostumbrados, pero en general todas las cosas, todas las historias, todas las ideas que podamos tener ya tienen un antecedente. Digamos que, por decirlo así, todos tenemos padre y madre. O sea, me refiero a que así como el ser humano tiene padre y madre, también las ideas tienen ya alguien que los generó, alguien que generó desde antes esas ideas, y simplemente van cambiando de dueño, de alguien que las usa, y parece como que ya dio origen a una nueva idea, a un nuevo personaje, a una nueva historia, pero en realidad es la misma historia que desde tiempos ancestrales se viene contando. Pero una cosa es que tú tomes o retomes cosas que has escuchado, y otra cosa es lo que decía al principio, que las ideas sean ondas. No sé si ondas o de qué otra manera le podemos decir, pero sean algo que queda ahí flotando y que pueden en algún momento irse a introducir a los cerebros de otras personas, a las mentes de otras personas. Muy diferente algo que escuchaste o viste que algo que es una onda de pensamiento en el internet del mundo mental o el plano mental, y que también de esa manera se puedan contagiar las ideas, se puedan contagiar los pensamientos. Como sea, definitivamente creo que el consejo sigue siendo el mismo. Cuando tengas una idea, algo que tú quieres o que sientes que es algo novedoso, tienes que apurarte a publicarlo, a apurarte a quedar como el autor original. Porque sí, lamentablemente, parece que así son las cosas. En cuanto tienes una buena idea, un pensamiento X, ese pensamiento queda liberado en el plano mental y otra mente lo toma y lo desarrolla. No va a tardar mucho tiempo para que tú lo veas, ese pensamiento lo veas desarrollado, y otra persona, y no tú, quede como el autor. Otra pregunta sería si realmente hay cerebros fuertes, mentes fuertes, que realmente dan origen a pensamientos, o si todas las cosas, o todos los pensamientos, todas las ideas, son generadas de manera masiva, de manera colectiva, por toda pues las personas, ¿no? Toda la humanidad está pensando, generando, y simplemente unos cuantos son los que se adueñan de esas ideas. No sé si se entiende la pregunta. O sea, ¿realmente hay gente que genera ideas? ¿O simplemente hay gente que es más receptiva
a esa lluvia de ideas que es de toda la gente del mundo que está generando ideas, y esas mentalidades son receptivas y toman y desarrollan esas ideas. Sé que es un poquito ambiguo lo que estoy diciendo, a lo mejor no queda claro, es un poco difícil dar a entender a veces algunas cosas con palabras, qué es lo que queremos decir, pero esa sería mi pregunta. ¿Realmente hay autores de algo? Por ejemplo, cuando algunos de los descubrimientos o inventos más famosos o más importantes de la historia, parece ser que al mismo tiempo que un científico o un sabio llegó a esa conclusión, al mismo tiempo otra persona también estaba llegando a esa misma conclusión. Otra u otras personas estaban llegando a esa misma conclusión, a esos mismos descubrimientos, o a punto de inventar la misma cosa. Entonces, ¿eran esas personas realmente autores de esas ideas, de esas innovaciones? ¿O es simplemente que eran receptores, grandes receptores de ideas ajenas, ideas colectivas? ¿O será simplemente que ya el campo de la ciencia estaba dado para que se dieran ciertos pasos o ciertos saltos en algunas áreas, y que era inevitable que ya se dieran esos descubrimientos o esos inventos? Cuando hablamos de este tipo de cosas, caemos en el peligro de estar metiéndonos en muchas cosas al mismo tiempo, muchas preguntas, muchas cuestiones simultáneamente. Entonces, para no caer en eso, mejor simplemente te preguntaría a ti que ves esto. ¿Crees que realmente la mente o el plano mental es un internet que está ahí? Estamos todos conectados, las mentes de toda la gente de todo el mundo están conectadas, y en ese sentido corren peligro tus ideas, las ideas que tú generaste o que tú crees que generaste. Si no las desarrollas pronto, quién sabe por qué, parece magia, pero no tarda mucho para que alguien más las desarrolle. Entonces, ¿es o no la mente un internet? A mí sí me ha pasado muchas veces, y causa una gran molestia y una frustración de pensar que esa idea era tuya, y cómo es que llegó de pronto otra persona a tener la misma idea. De pronto no sabes qué es lo que pasó, qué es lo que está funcionando ahí, y de pronto he tenido yo que cambiar cosas en algunos dibujos, algunas ilustraciones, algunas historias, porque una vez que ya fue publicado por otra persona, tú ya no puedes decir, a mí se me había ocurrido antes. Y claro, me refiero a ideas que valen la pena, ¿no? Porque si tú te estás inventando una historia que a cualquiera se le pudo haber ocurrido, o que ya se ha publicado, o ya se han publicado muchas historias iguales, entonces, pues, ¿qué hay de raro que de pronto tu historia la veas por ahí? Pues no tendría nada de raro. Pero si tu historia es bastante original y que de pronto la veas por ahí, pues existen esas dos posibilidades: que cometiste alguna indiscreción y obviamente esa idea fue a parar a alguien que la supo aprovechar, o que hayas sido víctima del internet, del plano mental. Parece de pronto una payasada, pero créeme que te sorprenderías, o seguramente te sorprenderás, o simplemente estarás de acuerdo conmigo si es que te ha sucedido alguna vez. Gracias por tu atención, gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes seguirme en las distintas redes sociales. Tengo cuenta en las principales redes sociales y me encuentras muy fácil, así por mi nombre, Artemio Guevara. Yo soy dibujante, caricaturista, historietista, ilustrador. También hago algo de pintura, o sea, puras cosas relativas. Y
Te saludo desde la Ciudad de México.